El diablo no se le apareció a María con cuernos y un tridente, sino en la forma de un sobre grueso y pesado, abandonado sobre un escritorio de caoba pulida. Era una tentación silenciosa y fría, que contenía el poder de salvar la vida de su hijo o de aniquilar por completo su alma. El aire en el despacho del señor Arthur olía a cuero caro y a soledad, una mezcla que a María siempre le revolvía el estómago. Llevaba meses limpiando aquella mansión gigantesca, un laberinto de habitaciones silenciosas y lujos que parecían burlarse de su propia vida, una vida marcada por las cuentas médicas y el miedo constante. Cada rincón que frotaba, cada ventana que dejaba reluciente, lo hacía con una sola imagen en su mente: el rostro pálido de su pequeño Lucas, su tos débil que rompía el silencio de su diminuto apartamento por las noches. Los médicos habían sido claros: el tratamiento era caro, urgente y la única esperanza que tenían. Y a María se le estaba acabando el tiempo, se le estaba acabando el dinero, y peor aún, se le estaba acabando la fuerza. Esa tarde, el cansancio pesaba sobre sus hombros como una manta de plomo. Mientras pasaba un paño por la superficie del imponente escritorio, sus ojos se posaron en él. El sobre. No estaba cerrado del todo, y por la abertura asomaba el borde de un fajo de billetes. Eran billetes grandes. María sintió que el corazón se le detenía por un segundo, para después empezar a latir con una fuerza brutal contra sus costillas. Miró hacia la puerta cerrada del despacho, luego hacia las ventanas que daban a un jardín perfectamente cuidado. Estaba sola, completamente sola. El señor Arthur, un millonario solitario y desconfiado que apenas le dirigía la palabra, estaba de viaje. No volvería hasta el día siguiente. Nadie lo sabría. Un sudor frío recorrió su nuca. Su mente en un instante se convirtió en un campo de batalla. Una voz, la de la desesperación, le gritaba: «Tómalo, es tu oportunidad, es el destino, tu hijo lo necesita. Este hombre ni siquiera notará que falta. Para él es calderilla. Para Lucas es la vida». La imagen de su hijo sonriendo, corriendo, sano, inundó su mente, y las lágrimas quemaron sus ojos. Podía pagar el tratamiento, comprarle la medicina, incluso mudarse a un lugar mejor, lejos de la humedad que empeoraba su tos. Podía terminar con esa pesadilla. Sus dedos, temblorosos, rozaron el papel del sobre. Era real. El dinero era real. Pero entonces, otra voz, más suave pero firme, la voz de su abuela, la voz de los valores con los que había sido criada, le susurró en lo más profundo de su ser: «¿Y después qué, María? ¿Cómo mirarás a tu hijo a los ojos sabiendo que su salud fue comprada con un robo? ¿Qué clase de lección le estarás enseñando?» El rostro de Lucas volvió a su mente, pero esta vez la miraba con decepción, con esa pureza infantil que no entiende de grises, solo de lo que está bien y lo que está mal. ¿El dinero manchado de deshonestidad realmente podría curar a su hijo? ¿O solo envenenaría sus futuros sembrando una semilla de vergüenza en su familia? Se sintió mareada. La cabeza le daba vueltas. Se apoyó en el escritorio para no caer. Respiró hondo, 1, 2, 3 veces. El olor a cuero y a soledad pareció aclararle las ideas. No, ella no era una ladrona. Era una madre luchadora, pobre, cansada, pero íntegra. Su dignidad era lo único que le quedaba, el único legado verdadero que podía dejarle a su hijo. Con una determinación que nació de lo más hondo de su angustia, tomó una decisión. Con las manos todavía temblorosas, pero con el corazón un poco más en calma, metió bien los billetes dentro del sobre, lo cerró y lo colocó en un lugar bien visible, justo en el centro del escritorio. Tomó un pequeño bloc de notas y un bolígrafo del portaplumas y escribió con su letra sencilla y clara: «Señor Arthur, encontré esto sobre su escritorio. Se lo he guardado en un lugar seguro. Atentamente, María». El corazón de María latía descontrolado. ¿Qué harías tú en su lugar? Antes de descubrir la reacción de su jefe, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Lo que María no sabía es que no estaba sola.
a cientos de kilómetros de distancia, en la fría habitación de un hotel de lujo, el señor Arthur no se había perdido ni un solo segundo de su agonía. En la pantalla de su tableta, una transmisión en vivo desde una cámara diminuta, oculta en un libro de la estantería, le había mostrado todo: la duda en su rostro, el temblor de sus manos, la guerra en sus ojos. Vio cómo rozaba el sobre y vio cómo, finalmente, escribía la nota. Un observador normal habría visto un acto de honestidad admirable, una prueba de la integridad de una mujer desesperada, pero la mente del señor Arthur no era normal. Estaba podrida por el cinismo, envenenada por una vida de desconfianza donde cada persona que se le acercaba tenía un motivo oculto, una agenda secreta. Él no vio honestidad en el gesto de María, vio una estrategia. Una sonrisa gélida y sin alegría se dibujó en sus labios. «¡Qué lista!», murmuró para sí mismo mirando la pantalla con desprecio. «Muy inteligente. Devuelve el dinero para parecer una santa, para ganarse mi confianza. Cree que soy estúpido. Piensa que con este numerito me tendrá comiendo de su mano para después poder dar el golpe de verdad, robar algo de valor». Para él, la honestidad de María no era más que una inversión a largo plazo, una actuación calculada de la empleada perfecta. Una rabia fría y silenciosa comenzó a crecer en su pecho. Se sintió insultado, subestimado. Había puesto una trampa simple y, en su retorcida opinión, la mujer de la limpieza había sido lo suficientemente astuta como para verla y usarla a su favor. Pero él no se iba a dejar engañar. Esto no había terminado. De hecho, acababa de empezar. Aquel primer test había sido solo un juego de niños. Ahora prepararía algo mucho más grande, una trampa mucho más cruel y definitiva, una prueba de la que no podría escapar con una notita inocente. Iba a desmascararla, a romper esa fachada de integridad y a demostrarse a sí mismo lo que ya creía saber, que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tenía un precio. Y él estaba decidido a encontrar el de María, costase lo que costase. El regreso del señor Arthur a la mansión no fue estruendoso, sino sigiloso, como una corriente de aire gélido que se infiltra por debajo de las puertas. María sintió su presencia antes de verlo, una opresión en el ambiente que delataba el retorno del amo de la casa. Cuando fue llamada al despacho, encontró a Arthur de espaldas a ella, contemplando la lluvia que azotaba los ventanales. Sobre el escritorio, la nota que ella había dejado yacía junto al sobre ahora vacío. Él no se giró de inmediato, dejó que el silencio se estirara, se volviera incómodo, denso. María tragó saliva, el corazón martilleándole en la garganta. Finalmente, él habló. Su voz era plana, desprovista de cualquier emoción. «El dinero está completo», dijo, como si estuviera confirmando el peso de un objeto inanimado. No hubo un «gracias» ni un «bien hecho», solo esa fría constatación. «Puede retirarse». María salió de allí sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. La honestidad no le había granjeado gratitud, sino un escrutinio más intenso, una vigilancia helada que ahora sentía en cada rincón de la mansión. Era como si las estatuas de mármol la siguieran con la mirada, como si los retratos antiguos susurraran a su paso. En los días siguientes, Arthur se volvió una sombra. A veces, al limpiar un pasillo, ella levantaba la vista y lo encontraba al final del corredor, observándola fijamente antes de desaparecer en otra habitación. Su paranoia, lejos de disiparse, parecía haberse solidificado, convencido de que el acto de integridad de María no era más que el prólogo de una traición mayor. Esta atmósfera ponzoñosa se vio agravada por la presencia de Carla, la gobernanta. Una mujer de mediana edad que había trabajado en la casa durante más de una década, Carla veía la mansión como su feudo y a cualquier nuevo empleado como un invasor. Su lealtad a Arthur era una mezcla tóxica de servilismo y manipulación, y percibió de inmediato el inusual interés del patrón en la nueva limpiadora. La envidia, un veneno de acción lenta, comenzó a gotear de sus palabras. «Hay que tener mucho cuidado en estos tiempos, señor»,
le decía a Arthur en voz baja, mientras le servía el té. La gente viene con caras de ángel, pero por dentro, quién sabe. Recuerdo a aquel jardinero, tan servicial, tan trabajador, y un día desapareció con toda la platería del comedor de invitados. Nunca mencionaba a María directamente, pero sus insinuaciones eran como flechas envenenadas, apuntando siempre en la misma dirección. Arthur, un terreno fértil para la desconfianza, absorbía cada palabra. Así, en su mente retorcida, germinó la segunda trampa, una prueba mucho más personal y sutil. Una mañana, mientras ordenaba sus trajes en el vestidor, tomó su cartera de piel. No era una cartera cualquiera, era vieja, gastada por el uso, un objeto que desentonaba con la opulencia que lo rodeaba. Dentro no solo había una cantidad considerable de dinero en efectivo y sus tarjetas de crédito, sino también documentos importantes y, en un compartimento casi oculto, una fotografía. Era la imagen descolorida de una mujer joven de sonrisa melancólica, su difunta esposa. Con un movimiento deliberado casi teatral, dejó caer la cartera al suelo, junto a un cesto de ropa sucia que sabía que era tarea de María recoger. Luego salió de la habitación, dejando el cebo a la vista. Horas más tarde, María entró en el vestidor. El olor a naftalina y a perfume caro flotaba en el aire. Estaba agotada. La noche anterior, Lucas había tenido fiebre alta y apenas habían dormido. La preocupación era un nudo constante en su estómago. Mientras recogía las camisas de seda para llevarlas a la lavandería, sus ojos vieron la cartera en el suelo. Su primer instinto fue de pánico. Esto era diferente. Un sobre con dinero se puede ignorar, pero una cartera contiene la vida de una persona. Dejarla allí sería una negligencia. Tomarla, un riesgo. Con un suspiro la recogió. Era pesada. La curiosidad profesional, la necesidad de saber a quién pertenecía para devolverla, la llevó a abrirla. Vio el nombre del señor Arthur en una de las tarjetas. Vio el fajo de billetes, pero esta vez la tentación ni siquiera asomó. Su experiencia anterior la había vacunado contra esa ilusión. Lo que la detuvo en seco fue la fotografía. La sacó con cuidado del compartimento. La mujer de la foto tenía una mirada triste, una belleza frágil que parecía a punto de romperse. María sintió una punzada de empatía, una conexión inesperada con el dolor de aquel hombre solitario y cruel. Vio en la tristeza de esa mujer el reflejo de su propia soledad desde que su marido había fallecido. En ese instante, no recordó las cuentas médicas ni la angustia por el futuro de Lucas. Recordó una promesa. La tarde antes de que su esposo muriera en aquel absurdo accidente de construcción, él le había tomado las manos y le había dicho: «Prométeme, María, que criarás a nuestro hijo por el camino recto. No tendremos mucho, pero que siempre tenga el orgullo de una conciencia limpia». Esa promesa era su brújula moral, el ancla que la mantenía firme en medio de la tormenta. Esa promesa era más valiosa que todo el dinero del mundo. Fue entonces cuando notó un pequeño detalle. Una de las esquinas de la vieja fotografía estaba rasgada, a punto de desprenderse. Parecía un sacrilegio, una herida en un recuerdo sagrado. Sin pensarlo dos veces, movida por un impulso de pura compasión, tomó una decisión. Dejó la cartera en un lugar seguro y se dirigió a su carrito de limpieza. De uno de los cajones sacó un rollo de cinta adhesiva transparente. Con la precisión de un cirujano y una delicadeza infinita, cortó un trozo minúsculo, casi invisible. Volvió al vestidor y, conteniendo la respiración, unió los dos bordes del papel rasgado, restaurando la integridad de la imagen. Fue un gesto pequeño, insignificante para el mundo, pero para ella fue un acto de respeto, un puente tendido sobre el abismo de amargura que los separaba. Colocó la foto de nuevo en su sitio, cerró la cartera y, como la vez anterior, la dejó sobre la cómoda con una nota. «Señor Arthur, encontré su cartera en el suelo del vestidor. Espero que todo esté en orden. Me tomé la libertad de arreglar la fotografía. Parecía muy importante». Cuando Arthur entró en la habitación esa noche, vio la cartera de inmediato. Una oleada de triunfo cínico lo recorrió. Lo sabía, pensó. Al final cayó. Pero al leer la nota,
Una extraña quietud lo invadió. Abrió la cartera con brusquedad. El dinero estaba allí, los documentos también. Sacó la fotografía. Sus dedos rozaron la superficie y sintieron la suave textura de la cinta adhesiva. Vio la esquina, antes maltrecha, ahora unida. Por un instante, solo un instante, la coraza de hielo que rodeaba su corazón se resquebrajó. Un recuerdo fugaz lo asaltó. Su esposa, Lidia, riendo en aquel jardín, la luz del sol en su cabello, el día que tomaron esa misma foto. Una emoción que no había sentido en años, una mezcla de dolor y ternura, amenazó con aflorar. Sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, se humedecieron. En ese preciso momento de vulnerabilidad, Carla apareció en el umbral, con el pretexto de traerle una manta. Vio la cartera en la mano de su jefe, la fotografía, la expresión perdida en su rostro. Su instinto de serpiente se activó. «¡Oh, señor! ¡Qué alivio que apareciera!», exclamó con una preocupación perfectamente ensayada. ¿Estaba todo en su sitio? Arthur, todavía aturdido, solo asintió, mostrándole la foto reparada. Carla la miró y una sonrisa casi imperceptible, venenosa, cruzó sus labios antes de ser reemplazada por una máscara de compasión. «Vaya», dijo, negando lentamente con la cabeza. «¡Qué detallista! Hay gente que es muy astuta, señor. Saben exactamente qué botones tocar. Juegan con los sentimientos, con los recuerdos más sagrados. Es la táctica más vieja y cruel para ablandar a alguien y ganarse su confianza». Cada palabra fue un martillazo sobre la grieta de su corazón, sellándola de nuevo con el cemento del cinismo. La lógica perversa de Carla era irrefutable para su mente enferma. El gesto de bondad de María fue reimaginado como un acto de manipulación psicológica de una maestría aterradora. La vulnerabilidad de Arthur se transformó en una furia helada. Se sintió estúpido, un tonto por casi haber caído en la trampa. La ira que sentía hacia María era, en realidad, un odio profundo hacia sí mismo por ese breve momento de debilidad. Su resolución se endureció hasta convertirse en algo afilado y peligroso. Miró por la ventana y vio la silueta de María alejándose por el largo camino de la entrada al final de su jornada. Una figura pequeña e insignificante contra la inmensidad de sus dominios. Y en su mente, mientras la veía desaparecer en la oscuridad, un plan final y terrible comenzó a tomar forma. No sería una prueba de tentación. Sería una acusación directa, una trampa diseñada no para probarla, sino para destruirla, para aniquilar su reputación y su espíritu de una vez por todas. La trampa final del señor Arthur no fue concebida en un arrebato de ira, sino destilada en el alambique helado de su rencor. Fue un plan de una crueldad quirúrgica, diseñado no para tentar a María, sino para sentenciarla. El objeto elegido fue una pieza de un valor que trascendía lo monetario, un pesado cronógrafo de oro que había pertenecido a su padre, una reliquia familiar que representaba el linaje y el honor que él sentía que María intentaba mancillar. Durante 2 días, Arthur dejó que el reloj descansara sobre la mesita de noche de su dormitorio, un lugar visible, casi obvio. Observó a María a través del sistema de cámaras mientras ella limpiaba la habitación, notando cómo sus ojos ni siquiera se detenían en el objeto brillante, absorta como estaba en su trabajo. Esta falta de interés, que a cualquier otra persona le habría parecido una prueba de su inocencia, para Arthur era la confirmación de su astucia. Está esperando el momento perfecto, se repetía, su paranoia alimentándose a sí misma en un ciclo sin fin. La oportunidad para ejecutar su plan se la brindó Carla, como siempre, con una sugerencia casual. «Señor, mañana tiene usted esa reunión con los inversores en el centro por la mañana. La casa estará prácticamente vacía. Será un buen momento para que el personal haga una limpieza profunda». La frase fue la señal que Arthur esperaba. Esa noche, con guantes de látex para no dejar huellas, tomó el cronógrafo y lo deslizó con cuidado en el forro interior de un viejo bolso que María guardaba en el pequeño armario del personal, un bolso humilde donde ella llevaba su almuerzo y un libro para leer en el autobús.
Después, con la misma precisión metódica, rasgó ligeramente una parte del forro, como si el objeto hubiera sido introducido a la fuerza y con prisa. La trampa estaba lista. Era perfecta en su malicia, una evidencia circunstancial casi irrefutable. A la mañana siguiente, el ambiente en la mansión era extrañamente tranquilo. Arthur se había marchado temprano, y María, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ella, se dedicó a sus tareas con la eficiencia de siempre. Fue a mediodía cuando todo se vino abajo. Arthur regresó inesperadamente. Su rostro era una máscara de furia controlada. Hizo llamar a María al gran salón, un espacio imponente con techos altos y suelos de mármol que de repente pareció una corte judicial. Carla estaba allí, de pie junto a una de las columnas, con una expresión de sombría satisfacción. Otro sirviente, un joven mozo llamado Javier, fue llamado como testigo, su rostro pálido y confundido. «María», comenzó Arthur, su voz resonando en el silencio cavernoso. «Esta mañana, antes de salir, dejé un objeto de gran valor en mi mesita de noche. Un reloj de mi padre. Ahora ha desaparecido». María lo miró parpadeando, la incredulidad dibujándose en su rostro. «Señor, yo limpié su habitación, pero le aseguro que no he visto nada. Quizás lo ha guardado en otro sitio». «No me trate como a un idiota», espetó Arthur cortándola en seco. «He revisado cada rincón. El reloj no está, y en esta casa, en esa ala, esta mañana, solo ha estado usted». La sangre abandonó el rostro de María. Sintió un vértigo terrible, como si el suelo de mármol se estuviera abriendo bajo sus pies. «No, yo nunca», balbuceó, las palabras tropezando en su boca. «Señor, se lo juro por la vida de mi hijo, yo no he cogido nada». La mención de su hijo pareció encender aún más la ira de Arthur. «No se atreva a usar a su hijo para encubrir sus mentiras», gritó, su voz convirtiéndose en un trueno. «Carla, Javier, registren sus pertenencias, ahora». Carla se movió con una rapidez mal disimulada. Javier la siguió, con la mirada clavada en el suelo, la vergüenza tiñendo sus mejillas. Se dirigieron al pequeño cuarto del personal y regresaron minutos después. En las manos de Carla, sostenido por un pañuelo como si fuera una prueba contaminada, estaba el bolso de María. «Estaba dentro, señor», dijo Carla, su voz goteando un falso pesar. En un bolsillo interior, con el forro rasgado. Arthur tomó el bolso y, de forma teatral, metió la mano y sacó el cronógrafo de oro. El metal brilló bajo la luz del candelabro, un sol dorado y acusador. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, asfixiante. María miraba el reloj, luego el rostro impasible de Arthur, el triunfo malicioso en los ojos de Carla, la confusión en los de Javier. Era una pesadilla perfectamente orquestada de la que no podía despertar. «Queda usted despedida», sentenció Arthur, su voz volviendo a ser un témpano de hielo. «Considérese afortunada de que no llame a la policía ahora mismo. No quiero escándalos, pero tiene una hora para recoger sus cosas y desaparecer de mi propiedad. Si vuelve a acercarse a esta casa, me aseguraré de que pase una larga temporada en la cárcel». Dejar la mansión fue como ser expulsada del paraíso y del infierno al mismo tiempo. El largo camino de grava que antes recorría con cansancio, ahora parecía una marcha fúnebre. Cada paso era un golpe, cada bocanada de aire un recordatorio de la injusticia que la ahogaba. El viaje en autobús a casa fue una tortura borrosa. Se sentó junto a la ventana, pero no vio las calles ni la gente. Solo veía el rostro de Lucas, su pequeño y frágil Lucas. ¿Cómo iba a pagar ahora sus medicinas? ¿Cómo iba a comprarle comida la semana que viene? La acusación de robo era una mancha que la seguiría, un estigma que le cerraría todas las puertas. Llegó a su pequeño apartamento, y el olor a humedad y a pobreza la golpeó como una bofetada. Lucas dormía en el sofá, su respiración era un silbido suave. Tenía las mejillas sonrojadas por la fiebre. Junto a él, el frasco de medicina estaba casi vacío. María se derrumbó, se dejó caer de rodillas en el suelo raído, el sonido de sus sollozos ahogado por la tela de sus manos. Se sintió una fracasada,
una idiota, la peor madre del mundo. Había intentado ser honesta, había luchado por mantener su dignidad. ¿Y para qué? Para acabar en el fondo de un pozo oscuro y profundo, sola y sin esperanza. Pasó un día entero sumida en la apatía, un zombi moviéndose por la casa, incapaz de pensar, incapaz de sentir nada más que una desolación infinita. Pero al segundo día, mientras miraba a su hijo dormir, algo dentro de ella se reveló. No era esperanza, era pura y obstinada supervivencia. El recuerdo de su promesa a su esposo volvió, no como un peso, sino como un desafío. Se levantó, se secó las lágrimas con rabia y fue a la cocina. En una vieja lata de galletas guardaba el último dinero que le quedaba, unos pocos billetes arrugados. No era suficiente para el alquiler, ni para las medicinas, pero quizás, solo quizás, era suficiente para un comienzo. Abrió un viejo cuaderno de recetas, las páginas amarillentas y manchadas, y buscó una caligrafía temblorosa, la de su abuela. La receta de sus pasteles de miel. Un legado familiar, una de las pocas cosas buenas que le quedaban. Con su último dinero, compró harina, huevos, miel y canela. El acto de amasar, de medir, de mezclar los ingredientes, se convirtió en una forma de terapia, un acto de desafío contra la fealdad del mundo. Mientras el aroma dulce y especiado de los pasteles horneándose llenaba su pequeño apartamento, por primera vez en días, María sintió que podía respirar. Empaquetó los pasteles con cuidado en pequeñas bolsas de papel y a la mañana siguiente, con una mesa plegable y un cartel escrito a mano, se instaló en una esquina cerca de un imponente complejo de oficinas, un universo de cristal y acero que parecía vibrar con un poder y una riqueza inalcanzables. La gente pasaba a su lado, hombres y mujeres con trajes caros y maletines inmersos en sus propios mundos, ignorando a la mujer de la mirada triste que ofrecía sus modestos dulces. El día fue largo y descorazonador. Cuando el sol de la tarde comenzaba a dorar los rascacielos y María estaba a punto de rendirse, un lujoso coche negro, silencioso y elegante, se detuvo junto a la acera. La ventanilla trasera bajó y un hombre de porte impecable, con el cabello plateado en las sienes y una mirada aguda pero extrañamente melancólica, la observó durante un largo momento. María había notado su coche pasar varias veces esa semana, siempre disminuyendo la velocidad al llegar a su esquina. El hombre salió del vehículo. «Buenas tardes», dijo con una voz tranquila. «¿Cuánto por uno de esos?» María le dijo el precio, y él le tendió un billete grande, haciéndole un gesto para que se quedara con el cambio. Desenvolvió el pastel con curiosidad, le dio un mordisco y se quedó inmóvil. Su expresión cambió por completo. La máscara de cortesía profesional se desvaneció, reemplazada por una conmoción absoluta, una vulnerabilidad repentina. Sus ojos se clavaron en los de María, no con la mirada de un cliente, sino con una intensidad que la desconcertó. Parecía haber visto un fantasma. Dejó de masticar y con la voz alterada por una emoción que ella no podía comprender, le hizo la pregunta más extraña que jamás le habían hecho. «¿Dónde aprendió usted a hacer este pastel?» La pregunta del hombre, tan precisa y cargada de una emoción incomprensible, colgó en el aire contaminado de la calle. María lo miró fijamente, la confusión eclipsando por un momento su profunda desolación. Era una pregunta que no encajaba en su realidad, un detalle de color en un mundo que se había vuelto gris. «Este pastel», balbuceó, su voz apenas un susurro. Es una receta de mi abuela. Se llamaba Elena». El hombre cerró los ojos por un instante, como si estuviera saboreando un recuerdo y no un dulce. Una expresión de asombro y melancolía suavizó sus facciones. «Elena», repitió el nombre, casi para sí mismo. Una mujer pequeña, de manos siempre ocupadas y una sonrisa que podía calmar cualquier tormenta. ¿Tenía un pequeño lunar junto al ojo izquierdo? María sintió un escalofrío. La descripción era exacta, un retrato hablado de la abuela que había perdido hacía tantos años. Asintió, incapaz de articular palabra, un nudo formándose en su garganta. El hombre elegante, el millonario del coche de lujo,
Le sonrió, y por primera vez su sonrisa alcanzó sus ojos, disipando la frialdad de su porte. Mi nombre es Ricardo Sandoval, y su abuela Elena fue el corazón de mi hogar durante mi infancia. Fue la cocinera de mi familia, pero para mí fue mucho más. Esa receta, ese sabor a miel y canela, era nuestro secreto. Creí que había muerto con ella. El universo, que le había dado la espalda de una forma tan brutal, de repente giraba sobre su eje de una manera vertiginosa. Esta conexión, tan improbable, tan íntima, era un salvavidas lanzado a las aguas heladas de su desesperación. El señor Sandoval, viendo el torbellino de emociones en el rostro de María, el agotamiento, la incredulidad, el dolor acumulado, tomó una decisión. «Usted no puede seguir aquí», declaró con una suavidad que era al mismo tiempo una orden. «Por favor, recoja sus cosas. Permítame invitarla a un café. Necesitamos hablar». Por primera vez en mucho tiempo, María no tuvo fuerzas para negarse. Permitió que aquel extraño la guiara, que guardara su modesta mesa plegable en el maletero del coche y que le abriera la puerta con una cortesía que la hizo sentir profundamente fuera de lugar. Sentada en el interior de cuero del vehículo, el silencio y el olor a nuevo la envolvieron, un contraste abrumador con la dureza de su vida. Se sentaron en una mesa apartada de una cafetería tranquila y elegante. El señor Sandoval esperó pacientemente a que les sirvieran, permitiendo que María recuperara un poco la compostura. Luego, con una mirada directa y compasiva, le preguntó: «María, su abuela era una de las personas más honestas que he conocido. Veo su misma mirada en usted, pero también veo un dolor inmenso. Por favor, cuénteme qué le ha ocurrido». Y entonces el dique se rompió. Como si la amabilidad de aquel hombre hubiera sido la llave que abría las compuertas de su angustia, María se derrumbó, con la voz entrecortada por los sollozos al principio y luego con una claridad febril, le contó todo. Le habló de la enfermedad de Lucas, del miedo constante que la carcomía por dentro. Le describió el trabajo en la mansión del señor Arthur, un hombre al que calificó como un fantasma deambulando por su propia opulencia. Relató el incidente del sobre con dinero, la lucha interna y su decisión final. Le explicó lo de la cartera, el gesto de reparar la fotografía y cómo su acto de compasión fue tergiversado y usado en su contra. Finalmente, con una vergüenza que le quemaba las mejillas, le confesó la acusación final, la humillación del reloj, el despido y la amenaza que pendía sobre ella. Ricardo Sandoval escuchó cada palabra sin interrumpir, su rostro endureciéndose a medida que la historia avanzaba. Como un astuto hombre de negocios, estaba acostumbrado a analizar a las personas, a detectar el engaño en un gesto o en una inflexión de la voz. En María no vio ni una pizca de falsedad. Lo que vio fue una integridad herida, una dignidad pisoteada por la crueldad caprichosa de un hombre poderoso. Cuando ella terminó, un silencio cargado de indignación llenó el espacio entre ellos. «Conozco a Arthur Vivanco», dijo finalmente Sandoval, su voz ahora con un filo de acero. «No personalmente, pero sí su reputación en el mundo empresarial. Un ermitaño brillante pero amargado, que heredó una fortuna y que desconfía hasta de su propia sombra. Lo que le ha hecho no es solo una injusticia, es una monstruosidad». Se inclinó hacia adelante. Su intensidad era un bálsamo para el alma herida de María. «María, quiero que me escuche con atención. A partir de este momento, usted ya no está sola. Lo primero es lo primero». Sacó una chequera de su maletín y extendió un cheque por una cantidad que hizo que a María se le cortara la respiración. «Esto es un adelanto. No es caridad. Es una inversión en una persona decente. Cubra las necesidades médicas de su hijo. Pague sus deudas. Respire. Mañana a primera hora se presentará en el edificio de mis oficinas, en el departamento de personal. Queda contratada para supervisar la cafetería de la empresa. Es un puesto digno, con un sueldo justo y un seguro médico para usted y para Lucas». Las lágrimas de María ahora no eran de dolor, sino de una gratitud tan abrumadora que le resultaba físicamente dolorosa. Intentó negarse,
balbucear que era demasiado, pero Sandoval la detuvo con un gesto. Y en segundo lugar, continuó su mirada fija y determinada, vamos a limpiar su nombre. No permitiré que un tirano como Arthur destruya la vida de la nieta de Helena. Le doy mi palabra de que la verdad saldrá a la luz. Fiel a su promesa, al día siguiente, mientras María experimentaba la extraña y maravillosa sensación de un entorno de trabajo respetuoso y amable, Ricardo Sandoval hizo una llamada. Contactó con uno de los mejores investigadores privados de la ciudad, un hombre llamado Ferran, conocido por su discreción y su tenacidad casi legendaria. La instrucción fue clara: investigar cada aspecto de la vida de Arthur Vivanco, buscar fisuras, secretos, cualquier cosa que pudiera explicar su comportamiento obsesivo y que pudiera ser usada para exponer la verdad de lo ocurrido con María. Las semanas siguientes fueron un respiro para María. Con la seguridad de un sueldo y el mejor tratamiento médico para Lucas, que empezó a mejorar visiblemente, un peso inmenso se levantó de sus hombros. Su eficiencia natural y su carácter amable la hicieron ganarse rápidamente el respeto de sus nuevos compañeros. La sombra del miedo comenzó a retroceder, reemplazada por una incipiente confianza en sí misma. Mientras tanto, Ferran, el investigador, trabajaba en silencio, sumergiéndose en el pasado de la familia Vivanco. Unas semanas más tarde, se presentó en el despacho de Sandoval con un informe preliminar que era mucho más explosivo de lo que ambos habían anticipado. «Tenemos algo interesante, señor Sandoval», comenzó Ferran, extendiendo unos documentos sobre la mesa. Lo primero es un hallazgo inquietante. Lidia, la difunta esposa de Arthur Vivanco, tuvo una reunión con un abogado diferente a su abogado de toda la vida, apenas una semana antes de su muerte, por un supuesto ataque al corazón. Según las notas del abogado que he conseguido a través de una fuente, ella estaba desesperada por hacer cambios radicales en su testamento. Quería transferir el control de la mayor parte de su fortuna personal a una nueva fundación benéfica, pero murió antes de poder firmar nada. Sandoval levantó una ceja. Eso es más que interesante. ¿Qué más? Ferran sonrió levemente. Aquí viene lo bueno. He comparado los planos originales de la mansión, los de su construcción en los años 20, con las modificaciones registradas. Y hay una anomalía. En la pared oeste del dormitorio principal, detrás de una librería, existe un espacio vacío que no figura en ninguna reforma. He consultado a un experto en seguridad de la época. Es, sin lugar a dudas, la ubicación de una caja fuerte secreta, un modelo empotrado de alta seguridad. Aparentemente el propio Arthur desconoce su existencia. El pulso de Sandoval se aceleró. Un testamento sin firmar, una caja fuerte secreta. Las piezas de un puzzle mucho más oscuro estaban empezando a tomar forma. ¿Y la llave?, preguntó, sabiendo que esa era la pregunta crucial. Ferran se reclinó en su silla, disfrutando del momento. Esa es la parte poética de la historia. Según mis fuentes, Lidia Vivanco era una mujer sentimental. Se rumorea que la única llave de esa caja fuerte, una pieza única e imposible de duplicar, la escondió en el lugar más seguro que conocía, no para protegerla de ladrones, sino de su propio marido. La ocultó dentro de un objeto de inmenso valor sentimental para ella, algo que Arthur, en su perpetua amargura, nunca se molestaría en examinar de cerca. El despacho de Ricardo Sandoval, en la última planta del rascacielos corporativo, era un santuario de poder silencioso. Desde sus ventanales panorámicos, la ciudad se extendía como un vasto circuito electrónico, un organismo vibrante de ambición y secretos. Sentada frente al imponente escritorio de nogal, María sentía que aquel mundo le era tan ajeno como la superficie de Marte. Sin embargo, las revelaciones del investigador privado, Ferran, habían tendido un puente inesperado entre su humilde existencia y los misterios encerrados en la mansión Vivanco. Un testamento alterado, una caja fuerte secreta. La narrativa de su propia desgracia comenzaba a adquirir las dimensiones de una conspiración mucho más profunda y sombría de lo que jamás hubiera imaginado. Sandoval, con los codos apoyados en la mesa y los dedos entrelazados,
La observaba con una intensidad analítica. Arthur Vivanco no es simplemente un hombre cruel, María, reflexionó en voz alta, su tono grave y mesurado. Su crueldad parece ser un síntoma de algo más, una paranoia tan extrema que lo lleva a construir elaboradas pruebas de lealtad. Es el comportamiento de alguien que no solo desconfía del mundo, sino que le tiene un pavor absoluto. La pregunta es, ¿qué teme tanto? La información sobre la caja fuerte y la llave oculta flotaba en la habitación, cargada de posibilidades. Sandoval estaba convencido de que lo que fuera que Lidia Vivanco había querido proteger allí era la clave de todo el enigma. El investigador cree que la llave está en un objeto de valor sentimental para ella, continuó Sandoval, algo que Arthur, en su ceguera emocional, ignoraría por completo. Piense, María, usted estuvo allí. Usted vio cómo vivía esa mujer. Intente recordar su habitación, sus objetos personales. Cualquier detalle, por insignificante que parezca, podría ser la pieza que nos falta. María cerró los ojos, forzando a su mente a viajar hacia atrás en el tiempo, a cruzar de nuevo el umbral de aquella jaula de oro. Los recuerdos no eran claros y distintos, sino fragmentos impresionistas teñidos de la melancolía que impregnaba cada rincón de la mansión. Recordó el olor a lirios y a polvo, la luz tenue que se filtraba por las pesadas cortinas de terciopelo. Recordó a la señora Lidia, una figura etérea y silenciosa, moviéndose por las estancias como una aparición, sus ojos a menudo perdidos en un punto lejano. Siempre había sentido una profunda compasión por ella, una solidaridad tácita entre dos mujeres atrapadas en mundos muy diferentes, pero unidas por un sentimiento de soledad. Y entonces, como un relámpago en la oscuridad de su memoria, surgió una imagen. No era un objeto valioso en el sentido convencional. No era una joya ni una antigüedad ostentosa, era algo mucho más íntimo. La caja de música, susurró María, abriendo los ojos de golpe. Sandoval se inclinó, su interés se agudizó. Cuénteme más. Estaba en su tocador, prosiguió María, su voz ganando seguridad a medida que el recuerdo se hacía más nítido. Era una caja de madera antigua, con incrustaciones de nácar que formaban la figura de una bailarina. No parecía especialmente cara, pero ella la atesoraba. A veces, cuando creía que nadie la veía, la abría y la música sonaba, una melodía muy suave y triste. Un día, mientras yo quitaba el polvo, ella me vio mirándola y me dijo algo extraño. Me dijo, «Aquí dentro no solo guardo una melodía, María. Guardo mis recuerdos más preciosos, los que nadie puede tocar». En aquel momento, la frase le había parecido la reflexión poética de una mujer solitaria. Ahora, a la luz de las nuevas revelaciones, adquiría un significado literal y escalofriante. Sandoval se puso de pie, su mente estratégica ya en movimiento. Ferrán investigará sobre esa caja de música de inmediato. Si, como sospecho, es una pieza artesanal única, es muy probable que contenga un compartimento secreto. Y si es así, hemos encontrado el escondite de la llave. Un nuevo obstáculo, formidable e infranqueable, se alzaba ante ellos. La caja estaba dentro de la mansión, una fortaleza custodiada por un dragón paranoico. Entrar allí era imposible. Pero para un hombre como Ricardo Sandoval, la palabra imposible era simplemente un problema de logística que aún no había sido resuelto. Durante los días siguientes, mientras Ferrán confirmaba que la caja de música era, en efecto, una pieza exclusiva del siglo XIX conocida por sus dobles fondos, Sandoval tejió su plan. No sería una operación de sigilo, sino de audacia. Usaría su influencia y su posición en el mundo de los negocios y la filantropía para hacer lo impensable, llevar la fiesta al corazón de la fortaleza enemiga. Movilizó sus contactos, llamó a favores y con una considerable donación como incentivo, propuso al comité de una prestigiosa organización benéfica que el evento de gala anual se celebrara en un lugar exclusivo y novedoso, los jardines y salones de la mansión Vivanco. Arthur, un hombre que despreciaba la sociedad pero que era esclavo de las apariencias y del prestigio de su apellido, no pudo negarse a acoger un evento de tal calibre,
especialmente cuando la propuesta venía respaldada por figuras tan influyentes. El plan era arriesgado hasta la temeridad. Durante la noche del evento, entre cientos de invitados, María, disfrazada como parte del personal de catering contratado por Sandoval, tendría una ventana de oportunidad muy estrecha para subir al ala privada de la casa, llegar al dormitorio principal y abrir la caja de música. El riesgo de ser descubierta, especialmente por Arthur o por los ojos de halcón de Carla, era altísimo. La idea llenaba a María de un pavor que le helaba la sangre. Volver a aquella casa, al escenario de su humillación, era una perspectiva aterradora, pero la imagen de Lucas, ahora sonriendo y recuperando el color en las mejillas gracias a la ayuda de Sandoval y el deseo ardiente de limpiar su nombre, le dieron el valor que necesitaba. Aceptó. La noche de la gala, la mansión Vivanco estaba irreconocible. Guirnaldas de luces doradas colgaban de los árboles, transformando los sombríos jardines en un paisaje de cuento de hadas. La música de una orquesta de cámara flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de champán. María, vestida con un sobrio uniforme negro, se movía entre los invitados con una bandeja de canapés, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra. Cada rostro era una amenaza potencial. Vio a Arthur, distante y altivo, recibiendo a los invitados con una cortesía forzada. Vio a Carla, pavoneándose con un vestido nuevo, claramente deleitándose con la importancia del evento y supervisando al personal con su habitual despotismo. María mantuvo la cabeza gacha, evitando el contacto visual, su cuerpo entero tenso como un resorte. A la hora señalada, Sandoval creó la distracción perfecta. Subió al estrado para dar un discurso, atrayendo la atención de todos los presentes, incluido Arthur. Fue la señal. Con el pulso desbocado, María se deslizó fuera del salón principal y se dirigió hacia la gran escalera de mármol. Cada paso en la alfombra afelpada era un trueno en sus oídos. Los pasillos del piso superior estaban desiertos y silenciosos. Un agudo contraste con el bullicio de la planta baja. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. Contuvo la respiración y entró. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la luz de la luna que se colaba por el ventanal. Todo estaba como lo recordaba. La cama inmensa, los muebles oscuros y sobre el tocador la caja de música. Con manos temblorosas se acercó a ella. Su superficie de nácar brillaba débilmente en la oscuridad. Durante un segundo dudó, pero el recuerdo de la humillación, del rostro enfermo de su hijo, endureció su resolución. Con cuidado, examinó la base de la caja, sus dedos buscando cualquier imperfección, cualquier ranura, y la encontró. Una fina línea casi invisible en la madera. Presionó con la uña, y una pequeña sección del fondo cedió, revelando un compartimento secreto forrado de terciopelo rojo. Dentro, no solo encontró una llave de hierro ornamentada y de aspecto antiguo. Junto a ella, doblado en 4, había un sobre amarillento. En el exterior, una caligrafía elegante y femenina había escrito unas pocas palabras: «Para quien encuentre esto». El corazón le dio un vuelco. Aquello era más de lo que habían esperado. Con los dedos entumecidos por el nerviosismo, desdobló el papel. Era una carta. Acercó la hoja a la luz de la luna y sus ojos se fijaron en la primera línea. Lo que leyó le robó el aliento. Una revelación tan devastadora que sintió que el suelo volvía a abrirse bajo sus pies. «Si estás leyendo esta carta», comenzaba la misiva, «significa que yo ya no estoy, y que la verdad sobre la enfermedad de mi marido debe ser conocida antes de que destruya a alguien más». En ese preciso y terrible instante, el silencio de la habitación fue roto por el sonido inconfundible de unos pasos firmes y rápidos que se acercaban por el pasillo, directamente hacia la puerta. El pomo de la puerta giró con un chasquido metálico que resonó en el silencio del dormitorio como un disparo. La puerta se abrió de golpe, y en el umbral, recortada contra la luz del pasillo, se erguía la figura del señor Arthur. Su rostro, inicialmente tenso por la interrupción de su evento,
Se contrajo en una máscara de incredulidad y furia helada al ver a María de pie junto a su tocador, con la carta de su difunta esposa en la mano. El aire se cargó de una electricidad peligrosa, el preludio de una tormenta devastadora. Usted, siseó, cada sílaba goteando veneno. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo ha entrado aquí? Ladrona. No solo roba objetos, ahora profana mis recuerdos. Avanzó hacia ella. Sus manos se cerraron en puños, su cuerpo temblando de una rabia que parecía a punto de desbordarse en violencia física. María retrocedió instintivamente, el papel arrugándose en su mano, su corazón amenazando con salírsele del pecho. Estaba atrapada, acorralada. La pesadilla estaba alcanzando su clímax más aterrador. Pero antes de que Arthur pudiera dar un paso más, una segunda figura apareció en el umbral, serena e imponente. Ricardo Sandoval se interpuso entre ellos. Su presencia calmada pero inamovible era un muro contra la furia de Arthur. «Basta, Vivanco», dijo Sandoval, su voz tranquila pero con un filo de autoridad que detuvo a Arthur en seco. ¿No le parece que ya ha aterrorizado lo suficiente a esta mujer? La aparición de Sandoval, un igual en su mundo de poder y riqueza, descolocó a Arthur por completo. Su ira se transformó en una confusión beligerante. «¿Sandoval? ¿Qué significa esto? ¿Qué hace usted aquí con esta empleada?» «Esta mujer tiene un nombre. Se llama María», replicó Sandoval. «Y no es su empleada. Es la víctima de su enfermiza paranoia. Y está aquí para que todos, especialmente usted, escuchen una verdad que ha estado enterrada durante demasiado tiempo». Se giró ligeramente hacia María y con una mirada que le infundió un coraje que no sabía que poseía, asintió. «Lea la carta, María. Es hora». Con las manos aún temblorosas, pero con la voz sorprendentemente firme, María levantó el papel amarillento. La mirada de Arthur oscilaba entre la furia y una incipiente aprensión. «Si estás leyendo esta carta», comenzó María, su voz resonando en la habitación cargada de tensión, «significa que yo ya no estoy, y que la verdad sobre la enfermedad de mi marido debe ser conocida antes de que destruya a alguien más». Un gruñido escapó de la garganta de Arthur. «Mentiras. Es un montaje, una falsificación». Intentó abalanzarse sobre María para arrebatarle el papel, pero Sandoval lo bloqueó con un brazo firme. «Escuche a su esposa, Arthur. Por una vez en su vida, escúchela». María continuó leyendo, su voz ganando fuerza con cada palabra de Lidia, convirtiéndose en el vehículo de una confesión póstuma. «Mi Arthur no siempre fue este hombre amargado y desconfiado que el mundo ve ahora. Era un hombre lleno de luz, un esposo amoroso, un padre cuyo mundo giraba en torno a nuestro pequeño hijo, Daniel». Al oír el nombre, un espasmo de dolor puro contrajo el rostro de Arthur. La mención de su hijo fue una grieta en su armadura de cinismo. La carta continuaba, desvelando la tragedia en toda su crudeza. Detallaba el accidente, un estúpido descuido en el jardín de la casa que le costó la vida al pequeño Daniel, un accidente del que Arthur se había culpado con una ferocidad autodestructiva. «Desde ese día», leía María, las palabras de Lidia llenas de una compasión infinita, «una parte de mi marido murió con nuestro hijo. La culpa lo consumió, se transformó en un veneno que le hizo odiarse a sí mismo, y ese odio lo proyectó hacia el mundo. Empezó a desconfiar de todos porque ya no confiaba en sí mismo. Sus constantes pruebas de honestidad no son un signo de su sagacidad, sino un grito desesperado. Busca la corrupción en los demás para confirmar la podredumbre que siente dentro de él. La verdad, tan brutal y precisa, cayó sobre Arthur como una losa de granito. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en una pared, su respiración agitada. La carta no había terminado. «El cronógrafo de oro», continuó María, su voz ahora teñida de una tristeza profunda. «Ese que guardaba con tanto celo, no era de su padre, era de Daniel. Se lo regalamos en su último cumpleaños. Sé que lo ha usado para atormentar a alguna pobre alma inocente, porque sé que su dolor lo ciega. Lo que no sabe es que yo también tenía un plan. Esta llave abre una caja fuerte secreta en este mismo cuarto. Dentro no hay joyas ni dinero.
Están los documentos para crear la Fundación Daniel Vivanco, una organización para ayudar a niños enfermos. Era mi última esperanza de canalizar nuestro dolor hacia algo bueno, de salvar la fortuna familiar de las garras de su paranoia y de salvarlo a él de sí mismo. Fue en ese momento cuando la última defensa de Arthur se hizo añicos. La aniquilación de la que hablaba el título de la historia no fue financiera ni social, fue la demolición total y absoluta de la fortaleza de mentiras y amargura que había construido alrededor de su corazón durante años. Al escuchar el plan de su esposa, su amor desesperado por salvarlo, toda la crueldad que había dispensado se le vino encima como una ola negra. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, su cuerpo sacudido por sollozos secos y agónicos. «Lo escondí yo», confesó con la voz rota de un niño perdido. «El reloj de Daniel, esa mañana el dolor era demasiado grande. Lo vi sobre la cómoda y no pude soportarlo. Lo metí en su bolso. No sé por qué. Fue un acto de locura, de rabia contra el universo. Y después era demasiado tarde para admitirlo. Era más fácil culparla a usted, creer que el mundo era tan feo como yo me sentía. Era la confesión de un hombre quebrado, el reconocimiento de una verdad que lo había estado consumiendo por dentro». María lo miraba, y por primera vez no veía a un monstruo, sino a un ser humano devastado por el dolor, un prisionero de su propia tragedia. Su rabia se disipó, reemplazada por una inmensa y agotadora compasión. Sandoval se acercó a Arthur, no con triunfo, sino con una gravedad sombría. «La verdad lo ha encontrado, Vivanco. Ahora le toca decidir qué hará con ella». En las semanas que siguieron, el mundo cambió. Arthur Vivanco, en un acto de expiación, no solo le pidió un perdón sincero a María, sino que le ofreció una compensación económica tan generosa que aseguraba su futuro y el de Lucas para siempre. También despidió fulminantemente a Carla, cuya complicidad en alimentar su paranoia había quedado al descubierto. María aceptó las disculpas y la reparación. Era justicia, pero eligió no quedarse atada a ese mundo de fantasmas y recuerdos dolorosos. Con la ayuda de Ricardo Sandoval, cumplieron el último deseo de Lidia. La Fundación Daniel Vivanco fue establecida y los millones destinados a ella comenzaron a fluir. Pero Sandoval fue un paso más allá, reconociendo en María no solo una integridad inquebrantable, sino también una empatía y una fortaleza forjadas en el fuego de la adversidad. Le ofreció un puesto que nunca habría soñado: directora de proyectos de la Fundación. No era un regalo, era un reconocimiento a su valía. La historia termina casi un año después, en la inauguración de una nueva y moderna ala pediátrica en el hospital de la ciudad, el primer gran proyecto de la Fundación. María, vestida con un traje elegante pero sencillo, está en el podio, hablando con una confianza y una elocuencia que irradian serenidad. Su hijo Lucas, completamente recuperado y rebosante de energía, la mira desde la primera fila, sentado junto a Ricardo Sandoval, quien la observa con una mezcla de orgullo paternal y profunda admiración. Un poco más apartado, entre el público, se encuentra Arthur Vivanco. Es un hombre visiblemente envejecido, más delgado, con la amargura de su rostro reemplazada por una melancolía tranquila. Sus ojos están fijos en María, y en su mirada hay una gratitud infinita. Ella no solo había expuesto su verdad, sino que con su inquebrantable honestidad le había mostrado un camino para salir de su infierno personal. La lección de honestidad no solo había salvado a María de la ruina, sino que había redimido un alma perdida, transformando la más oscura de las tragedias en una promesa tangible de esperanza y renovación para incontables vidas.